nos hablaba de que todos nosotros que tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que nuestros cuerpos serán resucitados en un estado de gloria, en una tierra que también será restaurada y que para siempre estaremos delante de la presencia del Señor. Y aprendimos también, además, que en esta parte de la eternidad, en esta vida que todavía estamos viviendo aquí en la tierra, tenemos necesariamente que pasar dificultades y que vamos a tener también tribulaciones a lo largo de nuestra vida, que vamos a tener también dificultades. Pero no obstante, la palabra del Señor nos decía que a pesar de las aflicciones, a pesar de las enfermedades, nosotros tenemos en la palabra de Dios la promesa de un mejor futuro, ¿no? Con nuestro cuerpo glorificado y delante de la presencia del Señor. Que nuestro cuerpo débil, corrupto, va a ser cambiado y va a ser transformado de tal manera que ya no habrá dolor en nuestras vidas, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más enfermedades y que estaremos por siempre jamás delante de la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, nos va a decir en esta mañana que Dios nos ayuda en medio de nuestras adversidades, que Dios está con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Y en estos versículos que acabamos de leer, a lo menos hay 4 puntos que me gustaría considerar con la iglesia en esta mañana, de la manera en que Dios nos acompaña y de la manera que Dios actúa en medio de nuestras debilidades y, por cierto, en medio de nuestras enfermedades. El primer punto, que está en los versículos 26 y 27, que hemos titulado El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es interesante, hermanos, cómo este versículo explica a la iglesia una verdad que a veces nosotros no la vemos tan clara. Y dice el versículo que nosotros, la iglesia, a veces no sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir. No sabemos tampoco cómo pedir. Pero, gloria a Dios, y es lo que vamos a desarrollar, es que aun cuando nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y note usted, por favor, cómo comienza el versículo 26. Dice, y de igual manera. Y esto está enlazado con el versículo 16 del capítulo 8, versículo 16. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Pablo dice, así como el Espíritu Santo nos da testimonio interno de que nosotros somos hijos de Dios, de hecho, por eso sabemos y tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, dice, de igual manera, dice el versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo actúa no solamente dándonos testimonio de que somos hijos de Dios, sino que fíjese que además Él intercede por cada uno de nosotros. Pero intercede en un momento muy especial. Por cierto que intercede a cada momento de nuestra vida. Pero el versículo 26 dice que hay un momento en el cual el Espíritu Santo intercede plenamente por cada uno de nosotros. Y dice que es en nuestros momentos de debilidad. ¿Y de qué manera? ¿Cómo el Espíritu Santo intercede
por nosotros delante del Señor. Note lo que dice el apóstol Pablo. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuándo? En nuestras debilidades. Y esto, hermanos, nos muestra una gran verdad para nosotros, la iglesia. Y esa gran verdad, hermanos, es que nosotros los cristianos no somos fuertes. No somos superiores. Sino que dice el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios, dice que somos débiles. Que estamos necesitando constantemente de ser fortalecidos. Está muy extendida, por cierto, la idea de que los cristianos de alguna manera somos superiores a los demás, que los cristianos no deberíamos enfermarnos, que los cristianos no deberíamos tener problemas, que los cristianos no deberíamos caer en ciertos pecados, que los cristianos deberíamos siempre tener nuestra fe fortalecida. Pero, hermano, la Escritura nos dice, y no solamente en esta porción que acabamos de leer en esta mañana, sino que a lo largo de toda ella nos dice todo lo contrario. Nos dice que nosotros somos débiles, que aún nos enfermamos, que aún tenemos aflicciones, que todavía nosotros debemos pasar por valles de sombra y por valles de muerte, que todavía nuestra fe es débil. La palabra del Señor nos enseña que somos débiles. Pero el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra debilidad. Y cuando nos hace reconocer nuestra debilidad, nos hace colocar nuestra fe en Cristo, quien es nuestra fuerza. Cristo, por cierto, es nuestra justicia, nuestra torre fuerte. Es por ello que a causa de nuestra debilidad es que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es a causa precisamente de la debilidad que hay aún en nuestros cuerpos, es que el Espíritu Santo tiene que actuar en nuestras vidas. Y en este versículo en especial, el apóstol Pablo destaca un tipo de debilidad específica. Por cierto, tenemos muchas debilidades, tenemos muchas flaquezas todavía delante de Dios. Pero en este caso, Pablo va a hablar de una debilidad en especial que nosotros tenemos. Y es que nosotros no sabemos cómo pedir a Dios. Que no sabemos qué pedir a Dios. Ni siquiera sabemos, dice el apóstol Pablo, cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias. Y por lo tanto, como no sabemos la voluntad de Dios para nosotros, hay ocasiones en que verdaderamente no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir a Dios. Pero como nosotros no sabemos, porque no conocemos la voluntad de Dios, Dios en su misericordia y en su soberanía hace que el Espíritu Santo ore por nosotros delante de la presencia del Señor. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo es que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones delante de Dios de lo que verdaderamente nosotros necesitamos. A veces nosotros en nuestras oraciones podemos estar pidiéndole a Dios seguridad económica, pero el Espíritu Santo le dice al Señor, no, lo que Él necesita no es seguridad económica, lo que Él necesita es que su espíritu sea fortalecido, lo que Él necesita es que su fe crezca. El Espíritu Santo interpreta verdaderamente delante de Dios lo que hace falta para nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que intercede por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios lo que realmente es lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo pide a Dios lo que nosotros con nuestras palabras y con la finitud de nuestra mente no podemos ver de la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos todo lo que Dios sabe. No sabemos la manera en que Dios ha ordenado nuestras vidas. No sabemos lo que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros, o no sabemos a veces en ciertas circunstancias de la vida que nos toca pasar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe, porque el Espíritu Santo es Dios.
Y por lo tanto el Espíritu Santo intercede verdaderamente pidiéndole a Dios lo mejor siempre para nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios es quien intercede por nosotros, no necesitamos ninguna otra intercesión. No necesitamos, como por ejemplo enseña Roma, de que necesitamos a María para que interceda por nosotros delante de Dios. Que no necesitamos de hombres santificados por la iglesia para que sean ellos quienes intercedan por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Roma enseña permanentemente, que nosotros debemos confiar en estos hombres que han fallecido y que ellos están para interceder por cada uno de nosotros. Pero Pablo y la Escritura de esta mañana dice no, que verdaderamente intercede por los hijos de Dios es el Espíritu Santo. Que por cierto no significa que nosotros no debemos orar. Nosotros debemos orar directamente a Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo del Señor intercede delante de Dios por cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo intercede por nosotros, por cierto, entonces significa que no necesitamos a ningún otro mediador. Y lo otro interesante que nos muestra el apóstol Pablo en estos dos versículos es de la manera que el Espíritu Santo ora, de la manera que el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Pablo nos dice en el versículo 26 al final que el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. La idea en esta parte de la escritura del apóstol Pablo es que se refiere a que el Espíritu Santo intercede por nosotros en un lenguaje desconocido para nosotros, en un lenguaje que nosotros no comprendemos, es un lenguaje que nosotros no dominamos, que no hablamos. Por cierto, no estoy hablando de la glosolalia o de hablar en lengua, sino que el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo habla un lenguaje que nosotros no conocemos, un lenguaje que nosotros no entendemos. Y cuando el apóstol Pablo habla de estos gemidos indecibles, nos hace volver al versículo 23 en que dice que toda la creación, y nosotros también los hombres, gemimos permanentemente delante de la presencia de Dios. Ya explicamos la semana anterior a qué se refería ese gemir de la creación y ese gemir también de nosotros los hombres. Nosotros estamos gimiendo permanentemente delante de Dios a causa de nuestras aflicciones. Nosotros gemimos delante de Dios en medio de este mundo caído. Gemimos delante de Dios cuando tenemos problemas. Gemimos delante de Dios cuando tenemos aflicciones. Gemimos delante de Dios cuando tenemos también enfermedades. Pero en medio de todos estos gemidos que permanentemente nosotros tenemos, está la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo esta mañana nos está diciendo que cuando tenemos esas dificultades, aun cuando nosotros no tengamos las palabras precisas, aun cuando nosotros no entendamos por qué nos está pasando eso, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo está pidiendo a Dios lo que verdaderamente nosotros necesitamos en esos momentos de aflicción. Es el Espíritu Santo que es la misma voluntad del Padre que está obrando por cada uno de nosotros para que la voluntad de Dios siempre se cumpla en cada uno de nosotros. Sabemos que la oración del Espíritu Santo va a ser siempre eficaz. La oración del Espíritu Santo siempre va a estar en concordancia con la voluntad de Dios. Nunca el Espíritu Santo va a orar a Dios algo que nosotros no necesitemos. Nunca el Espíritu Santo va a interceder delante de Dios por algo que no sea útil para nuestra vida espiritual. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por cierto, sabemos a quién se refiere la Escritura cuando dice el que escudriña nuestros corazones, y que se refiere a Dios mismo. Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Y por cierto, conoce nuestros corazones. Y esto es lo grandioso de la oración que está resaltando el apóstol Pablo en este versículo, que Dios conoce de antemano lo que nosotros verdaderamente necesitamos, que más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos, que más allá de lo que nosotros a veces pensamos que es lo que Dios tiene que concedernos, el Espíritu Santo pide a Dios lo que verdaderamente nosotros necesitamos, pero Dios sabe lo que hay verdaderamente, la necesidad de nuestro corazón. Hay algunos cristianos que a veces me han dicho: pastor, yo no sé orar, yo no sé qué decir al Señor, yo no sé cómo organizar o decir una oración. Así que siempre me conformo con que un hermano esté orando por cada uno de nosotros, y de esa manera yo siento también que estoy orando delante de la presencia del Señor. Pero Pablo, a través de este texto, nos está diciendo que nosotros debemos orar a Dios aún con nuestras palabras, a veces con nuestras palabras equivocadas. Que debemos igual orar delante de la presencia del Señor, aunque nuestras palabras sean débiles, aunque nuestras palabras no tengan la elocuencia que a veces tienen algunas personas o hermanos que oran delante de la presencia del Señor, sino que nosotros debemos orar a Dios con lo que hay en nuestros corazones, porque el Señor escudriña lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Es el Señor el que sabe siempre lo que verdaderamente necesitamos, y el Señor siempre va a responder a lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Pero aún así, Dios sabe también cuál es la intención de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que traduce delante de Dios lo que verdaderamente cada uno de nosotros necesita. Mira el versículo 27. Dice: porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto?, intercede por nosotros. Hermanos, Dios siempre va a contestar las oraciones. Siempre Dios va a contestar las oraciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, en la triunidad de Dios no hay diferentes opiniones. Hay solamente una voluntad, y por lo tanto todo lo que pide el Espíritu Santo es conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto Dios siempre va a responder a la oración del Espíritu Santo. Pablo nos dirá más adelante en el capítulo 2, el verso 2, que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. En otras palabras, hermanos, Pablo nos está diciendo que siempre va a ser mejor lo que Dios responda a nuestras oraciones. Que la manera en que Dios responde a nuestras oraciones es siempre lo mejor, es siempre lo que necesitamos. Por cierto que a veces nos pareciera que no, que a veces pareciera que está en contradicción con lo que nosotros queremos. Pero la palabra nos enseña que de la manera que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios, Dios siempre va a responder de acuerdo a su voluntad. Y siempre, hermanos, siempre va a ser lo mejor. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Una pregunta que debiéramos responder también es: ¿y por quiénes intercede el Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por los santos. Y cuando la palabra habla de los santos, por cierto, no se está refiriendo a aquellos hombres de los siglos 1, 2, 3 y 4, que por cierto debieran tener también este calificativo de santos, sino
que se refiere a todos aquellos que han sido llamados por Dios. Cuando hablamos de santos en la palabra del Señor, estamos hablando de todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los que estamos esta mañana somos santos. Todos aquellos que hemos sido apartados del dominio del pecado somos santos. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús somos santos. Todos los que confiamos que somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos santos. Así que cuando los versículos 26 y 27 nos recuerdan de que el Espíritu Santo está intercediendo, lo está haciendo por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está obrando delante de Dios permanentemente, rogándole a Dios que Dios responda nuestras oraciones de acuerdo a lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Hermanos, esto significa que entonces no importa lo que estemos pasando, que no importan nuestras dificultades, que no importan nuestras aflicciones, que no importan nuestras tribulaciones. Siempre debemos recordar que en todas estas circunstancias difíciles de nuestra vida, el Espíritu Santo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y Dios siempre va a responder con lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Entonces, los primeros dos versículos nos dicen, el Espíritu Santo siempre está intercediendo por los santos delante de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestra reflexión de esta mañana. Que esta mediación, esta intercesión que hace el Espíritu Santo por cada uno de nosotros, siempre va a proveer bien para cada uno de nosotros. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llegamos al versículo, o uno de los versículos más queridos por la cristiandad. Y digo más querido porque este versículo es uno de los versos que nos da más esperanza y que debiera fortalecer la sola lectura de este texto, debiera fortalecer nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los versículos más potentes de todas las Sagradas Escrituras. Porque ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que nosotros tenemos una torre fuerte en medio de la tormenta, que nosotros tenemos un refugio en medio de las batallas. Y es que Dios, hermanos, está obrando en todo lo que a nosotros nos sucede. Dios está obrando siempre en todo lo que a nosotros nos sucede. Y no solamente que Dios está obrando en todo lo que a nosotros nos sucede, sino que Dios siempre está obrando bien para cada uno de nosotros. Que todo lo que nosotros vivimos es porque Dios está actuando. Y Dios es lo que está actuando en nosotros siempre es para mejor en nuestra vida espiritual. Cuando decimos que Dios actúa en todo lo que a nosotros nos sucede, eso incluye también, hermanos, esas veces que hemos estado en pobreza, en miseria. Incluye también esos momentos en que hemos estado con algún tipo de enfermedad. Incluye esos momentos difíciles de la partida de nuestros seres queridos. Incluye también cualquier momento o dificultad temporal de nuestra vida. Dios está usando todos los medios siempre para nuestro bien. Dios siempre está actuando para nuestro bien espiritual. Veamos dos ejemplos de cómo Dios siempre está actuando en favor de sus hijos. Y a veces a nosotros nos pareciera que las situaciones que nos tocan vivir son situaciones difíciles y pensamos cómo Dios puede estar actuando en esto en mi vida. Cómo Dios en medio de este sufrimiento que yo tengo, de qué manera Dios está actuando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios por mí? Pero ya tenemos una primera verdad que nos dice las Sagradas Escrituras. Que aunque nosotros no lo entendamos, hermanos,
Dios está obrando para bien de cada uno de nosotros. Y que eso que nos está sucediendo, ese valle que estamos atravesando, es por voluntad divina y siempre va a ser bueno, siempre va a ser perfecto, siempre tiene un propósito que tiene que ver con nuestra santificación. Es decir, el Señor aún utiliza aquellas cosas que nosotros hablamos y pensamos como males para que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. José, uno de los hijos menores de Israel, es un ejemplo de lo que estamos mencionando en este momento. Los hermanos de José, ustedes conocen mucho mejor que yo la historia bíblica, le tenían envidia a José a causa precisamente de sueños y visiones en las cuales Dios le revelaba que él iba a ser puesto en un nivel superior a sus hermanos. ¿Y sus hermanos qué es lo que hacen? Lo toman, lo venden a una caravana de madianitas que van pasando por el desierto. Y lo que han hecho los hermanos de José, hermanos, es un pecado horrible. Es un pecado no solamente horrible, sino que además terrible. Y más aún, mienten a su padre diciéndole que lo que le sucedió es a causa de un animal salvaje. Ellos pecaron contra su hermano. Pero nosotros ahora sabemos a través de la lectura de la palabra del Señor cómo Dios utilizó el pecado de los hermanos de José, de cómo Dios a través de la maldad que había en el corazón de los hermanos de José, Dios cumplió su santa voluntad. Después sabemos que la palabra del Señor nos dice a nosotros que José llegó a ser vicefaraón, llegó a ser primer ministro de todo Egipto. Y también sabemos que Dios, a través de este acto en el cual profetizó a través de José en los sueños que él tenía, que esto se cumplió. El mismo José lo reconoce. Génesis capítulo 50, verso 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, José reconoció que todos esos años que él estuvo de esclavo, que todos esos años que él estuvo en la cárcel, tenían un propósito. Y ese propósito fue bueno, ese propósito fue justo, que tenía por objetivo salvar no solamente al pueblo del Señor, porque también se vieron beneficiados los demás pueblos con este decreto de la voluntad del Señor. Pero quizás el ejemplo más claro para cada uno de nosotros en cómo Dios utiliza la maldad, el pecado del hombre para transformarlo en un bien, tenga que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De cómo nuestro Cristo fue crucificado en la cruz. Un hombre inocente, un hombre justo, un hombre que nunca pecó contra ningún hombre, y por cierto, mucho menos contra Dios. Incluso el mismo gobernador romano que lo está enviando a la muerte no encuentra maldad en este hombre, me refiero a Pilato. Sin embargo, era necesario para lograr la salvación y la redención de su pueblo. Todo esto siempre fue la intención de Dios. El libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 4, versos 27 y 28, recoge una oración que hacen los primeros cristianos y dice: porque verdaderamente se encendieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto mano y consejo habían determinado desde la eternidad. En esta oración, hermanos, que el Espíritu Santo ha preservado en el libro de los Hechos, nos muestra cómo este acto cruel en cuanto a nuestro Señor Jesucristo no es más que la voluntad de nuestro Padre. Mire el siguiente misterio. ¿Quiénes fueron los que pecaron contra Cristo llevándolo a la cruz?
¿Quiénes eran los que habían maldad y pecado en su corazón? Herodes, Poncio Pilato, los judíos, los gentiles de aquel tiempo. Pero los discípulos del Señor reconocen que ellos todo lo que hicieron, dice, lo hicieron por cuanto tu mano y consejo habían determinado que así sucediera. Desde antes de que el mundo existiera, Dios ya había decretado, Dios ya había planificado de que de esta manera, a través y utilizando el pecado de estos hombres, ese mal, ese pecado se transformaría en salvación y redención para la iglesia. Hermanos, Dios puede, y de hecho lo hace permanentemente, encaminar todo lo malo, encaminar todas nuestras enfermedades, encaminar todas nuestras aflicciones para que siempre nos suceda un bien espiritual. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes Dios obra de esta manera? Son todas las personas del mundo las que tienen esta bendición de parte de Dios de que todo lo que nos sucede siempre va a tener una consecuencia espiritual buena, perfecta para cada uno de nosotros. Pues bien, la palabra dice que no es para todos, sino solamente para los hijos adoptivos del Señor. Verso 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, eso, hermanos, de amar a Dios, aquellos que aman a Dios, son aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Los que aman a Dios son aquellos que han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque los que creemos en Cristo, amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, amamos las cosas que son de Dios. Y cuando amamos a Dios, queremos obedecer permanentemente a Dios. Y reconocemos a Dios como nuestro Creador. Y aceptamos su voluntad como algo bueno para cada uno de nosotros. Aceptamos lo que nosotros nos toca vivir en esta parte de la eternidad como un decreto de Dios que tiene por objetivo algo que nosotros hoy no podemos ver. Pero que cuando estemos delante de su gloria veremos en perfección, con nuestra mente perfecta vamos a entender que todo lo que nosotros vivimos siempre fue para ese momento de estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Los que aman a Dios son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Los que aman a Dios son aquellos que han sido llamados por Dios. Mire, Pablo dice, los que conforme a su propósito son llamados. Los llamados, hermanos, hemos dicho que son aquellos, y Pablo ya lo ha explicado al inicio del capítulo 8, que los llamados son aquellos que han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo. No se refiere a aquellos que tienen un llamado general, no se refiere a todos aquellos que van a la iglesia, no se refiere a todos aquellos que dicen que creen en Dios, sino que se refiere básicamente a aquellos que han sido llamados eficazmente, aquellos que verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones y les ha hecho poner su confianza en Cristo. El término llamado aplica exclusivamente para los elegidos de Dios. Y como ya sabemos que este llamado de Dios es eficaz, es también un llamado que es irresistible. En otras palabras, el llamado de Dios siempre produce lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Mire el ejemplo bíblico de Lázaro. Lázaro llevaba muerto 4 días en su tumba. De la misma manera que nosotros en nuestra vida sin Cristo estábamos muertos delante de Dios por todo el peso de nuestros pecados. Pero cuando Jesús se para delante de la tumba de Lázaro y lo llama, Lázaro estaba muerto
Y la Biblia recalca, dice hace 4 días, o sea, no hay ninguna posibilidad que él estuviera en un estado especial, un estado de coma o en alguna otra situación. De hecho, agregan, ya hiede, o sea, ya se está pudriendo, está verdaderamente muerto. Pero a la voz de la palabra del Señor, Lázaro, ven fuera. Lo que produjo ese llamado eficaz del Señor fue dar vida a aquel que estaba totalmente muerto. En otras palabras, hermanos, el llamado eficaz de Dios a través de Jesucristo, llamando a Lázaro, es la capacidad de pasar de muerte a vida, de volver a tener esta vez vida en Cristo Jesús. Y ese es el llamado eficaz. Ese es el llamado que Dios hace a sus elegidos a través del Espíritu Santo, de manera ordinaria, a través de la exposición de su palabra. Pablo también nos muestra su propia experiencia. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo se nos narra cómo Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, camino a Damasco a apresar a otros cristianos para que comparecieran ante las autoridades, para castigarlos, para encarcelarlos y en último término, hermanos, incluso para matarlos. Pablo también escucha el llamado eficaz. También Pablo escucha ese llamado que proviene de Cristo mismo y que es capaz de pasarnos de muerte a vida. Además es interesante cómo este llamado eficaz actúa en el corazón de los elegidos. Porque los llamados son justificados. Y no solamente son justificados los llamados, sino que además son santificados. Y no solamente se queda en la santificación, sino que dice además su palabra, que además seremos glorificados. Todos los que han sido eficazmente llamados han puesto su confianza plena en Cristo Jesús. Todos los que han puesto su confianza plena en Jesús son entonces, como ya lo hemos visto, hombres y mujeres que han sido justificados. Y si hemos sido justificados, entonces ahora tiene que haber evidencia en nuestras vidas de la santificación para poder llegar a la glorificación. Pablo, hablando de este misterio, escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versos 23 y 24. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, Pablo lo que está diciendo acá es: cuando yo predicaba de Cristo a los judíos pensaban y decían: no, ¿cómo nuestro Mesías va a ser Jesús? ¿Cómo el Mesías que está prometido en el Antiguo Testamento va a ser el Cristo? Eso no puede ser aquel que murió en la cruz y se convertía entonces en tropezadero para los judíos. Los griegos o los gentiles decían: ¿cómo el Hijo de Dios va a ser crucificado? ¿Cómo el Hijo de Dios, que se supone que es eterno, va a ser muerto en una cruz y tomado por hombres comunes y corrientes que puedan terminar con su vida? Y los gentiles concluían que eso es una locura. Pero mire lo que dice Pablo. Sí, para los judíos es tropezadero. Para los gentiles es locura. ¿No es cierto? Ahí está hablando Pablo de todas las aprehensiones que la sociedad, la gente tiene con respecto a la predicación del Evangelio. Pero mire lo que dice Pablo. Dice: pero los llamados, aquellos que han sido llamados eficazmente, aquellos que han puesto su confianza en Cristo a través del Espíritu Santo, dice que ellos se entienden inmediatamente al escuchar la palabra de Dios y reconocen que Cristo es nuestro Salvador. Interesante como dice Pablo que solamente los que han sido llamados pueden escuchar la voz de Dios.
Solamente los escogidos de Dios, aquellos que han sido llamados de manera eficaz, pueden entender y pueden comprender en sus vidas el llamado que Dios hace a través de la predicación. El llamado que se hace a través de la predicación de la palabra del Señor abre los ojos espirituales de los que han sido escogidos. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar la belleza de Cristo que se nos transmite a través del Evangelio. Y por eso, hermanos, es que este llamado es irresistible. Porque aquel que ha sido llamado efectivamente por Dios tiene que vivir entonces a partir de ese momento el proceso. ¿Y cuál es el proceso que tiene que vivir todo aquel que ha sido llamado por Dios? La santificación. Y por cierto, hemos dicho que la santificación es la única parte de esta cadena que nosotros tenemos de salvación en que es visible y que nosotros debemos también actuar. Todos aquellos que están creyendo en el Señor Jesucristo es porque Dios los ha llamado eficazmente. Todos aquellos que confían en Jesucristo es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha llamado de manera irresistible a confiar en Cristo. Así que cada vez que el apóstol Pablo hable de los llamados, él se está refiriendo a aquellos que efectivamente han sido llamados por Dios. En este punto quisiera mencionar lo siguiente. Si Dios transforma para su gloria las circunstancias en que el llamado eficazmente sea bueno en su vida, ¿pasa lo mismo con aquellos que son inconversos? Hemos dicho que la promesa de Dios de que todo es para mejor aplica únicamente para los que han sido llamados por el Señor. No aplica para los inconversos. Para ser partícipes de esta promesa, la persona tiene que tener su fe puesta en Cristo. Y la segunda pregunta en este punto es: ¿y cuál es el bien que Dios está obrando en nuestras vidas? Porque hemos dicho que Dios quiere nuestro bien, y Dios actúa bien en nosotros. ¿Cuál es el bien? ¿De qué manera se ve o se demuestra la manera en que Dios actúa en nosotros? Bueno, hemos dicho que sabemos que Dios hace todo en nuestras vidas para que redunde en bien. Todos aquellos que hemos sido llamados eficazmente según el propósito de Dios, siempre dice que Dios va a obrar bien en nuestra vida. ¿Pero qué es el bien? Tristemente, en muchos lugares se habla del bien de Dios como algo material. Se enseña incluso que la misericordia de Dios tiene que verse reflejada siempre en cosas materiales, tangibles. De hecho, un tipo de evangelio muy popular en nuestros días enseña que si tú estás pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, pues tienes entonces que ofrendar, tienes que pactar con Dios, ¿no? Tienes que decretar bienestar para tu vida. Así que reducen este bienestar o este bien del actuar de Dios en cada uno de nosotros en algo material. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso acá. El propósito o el contexto de este versículo 28 está ligado con el versículo siguiente, el versículo 29. Y en este versículo 29 vemos de qué manera o cuál es el bien que Dios actúa en cada uno de nosotros. Dice el versículo 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermanos,
el versículo 29 responde a la pregunta: ¿cuál es el bien que Dios está actuando en nuestras vidas? Nos está hablando de algo material, que por cierto son bendiciones de Dios y también vienen de Él, pero exclusivamente en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el bien mayor que Dios está obrando en cada uno de nosotros? Bien, lo que acabamos de leer, lo que nos está explicando Pablo, es que este bien mayor no tiene que ver con que Dios nos va a quitar nuestras aflicciones, no tiene que ver con que Dios va a eliminar de nuestras vidas las tribulaciones, no tiene que ver con que Dios no nos va a hacer pasar por momentos dolorosos en nuestra vida. Sí, los vamos a tener, ya el Señor nos ha dicho, sí, los van a tener tribulaciones, van a tener aflicciones. La diferencia está en que nosotros confiamos que todo eso está en las manos de Dios y que siempre para un bien mejor. Y Pablo nos dice en el versículo 29 que este bien mayor que está obrando en nosotros es para conformarnos a Cristo, para que seamos como Cristo. Cuando Pablo dice, y a los que antes conoció, y esto también es otra verdad profunda, hermanos, del Evangelio, porque habla que Dios nos conoce íntimamente, aún desde antes de que todas las cosas fueran creadas. En otras palabras, la frase a los que antes conoció es muy fuerte, porque significa que Dios nos amó desde antemano, que Dios proveyó para cada uno de nosotros salvación desde antes que existieran todas las cosas. Significa que Dios nos salvó de antemano, que Dios nos conoció íntimamente de antemano, que Dios nos eligió para salvación antes de que fueran creadas todas las cosas. Y la razón por la cual cada uno de nosotros hemos sido elegidos no es porque Él sabía o tuvo algún tipo de conocimiento previo de que nosotros vendríamos al Evangelio. Al contrario, nosotros venimos al Evangelio porque Dios decretó que así fuera. Y la razón de este acto maravilloso, hermanos, no es más que su misericordia, no es más que su justicia, no es más que su amor. ¿Y para qué nos predestinó? ¿Para qué nos escogió? Pablo dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Dios, desde antes de la creación del universo, Él ya había decretado que nosotros seríamos semejantes a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Esto entonces significa, hermanos, que la meta final, el bien final en nuestra vida es la redención, es nuestra glorificación para que seamos como Cristo, para que podamos mirar a Cristo cara a cara, para que podamos gozar en nuestros cuerpos glorificados de todas aquellas promesas que Dios ha hecho a sus escogidos, a aquellos que Él ha llamado. Sí, nuestros pecados son perdonados, es excelente. Sí, somos justificados, es buenísimo también. Pero esto no es más que solamente el comienzo de nuestra plena glorificación. Sabemos, la semana anterior lo explicábamos, que nuestra transformación va siendo parcial en este mundo hasta que estemos en la transformación plena cuando estemos delante de su gloria. Ahora, en esta parte de la eternidad, hermanos, Dios nos está santificando. Dios nos está capacitando. Dios nos está puliendo como pule el orfebre, ¿cierto? Una joya, para que llegue el día en que seamos verdaderamente brillantes, glorificados delante de su presencia. Así que Dios quiere, hermanos, que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea nuestro ejemplo, Él sea nuestro modelo,
El bien mayor es que nosotros estamos siendo conformados cada día al carácter de Cristo. Que cada día Dios nos está haciendo parecidos a Cristo. Que Dios cada día va transformando nuestras vidas para que lleguemos a ese punto en el cual podamos contemplar, como hemos dicho, cara a cara, el rostro del Señor. Por lo tanto, cada cristiano en esta parte de la eternidad se está santificando, y con todo lo que significa este proceso de santificación, que significa que debemos vivir como vivía Cristo, que debemos hacer justicia como hacía Cristo, que debemos adorar a Dios como Cristo lo hacía. Él es nuestro modelo. A la altura de Él es que vamos a ser perfeccionados. Seremos semejantes, no iguales, como enseñan los mormones, no. No vamos a ser iguales a Cristo. Cristo es Dios, pero sí vamos a ser semejantes a Cristo. Y llegamos entonces, hermanos, al último punto de nuestra reflexión de esta mañana. Y es que en todo este proceso que el apóstol Pablo está describiendo, hay una meta final. ¿Y cómo llegamos a esta meta final? Porque algunos seguramente pensarán, todavía nos queda mucho para la meta. Bueno, yo esta semana descubrí que a lo mejor me queda menos, ¿no? Pero alguien puede pensar que nos queda mucho todavía para esa meta, para ese momento de ser glorificado. Pero miren lo que nos dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y este, hermanos, es uno de los versículos, o tal vez en mi caso particular, uno de mis versículos favoritos de la Sagrada Escritura. Hermanos, nuestra glorificación final es segura. Nuestra redención final es segura. ¿Y por qué es segura? Porque Dios es el autor y el conservador de nuestra salvación. Hermanos, nuestra glorificación es segura porque está en las manos de Dios y no en la nuestra. Y yo siento, de manera muy humilde, por cierto, que este versículo es el más claro, el más explícito en todas las Sagradas Escrituras en lo que se refiere a la seguridad de nuestra salvación. Este versículo nos explica con toda claridad por qué es imposible, hermanos, es imposible a la luz de la palabra de Dios que aquel que ha sido verdaderamente justificado no sea glorificado. Por cierto que sabemos que hay cristianos sinceros, por cierto, que creen que es posible que la salvación se puede perder. Pero hermanos, a la luz de todas las Sagradas Escrituras, encontramos que esto es imposible. Aquel que ha sido llamado eficazmente por Dios no se va a perder. Y este verso, hermanos, nos muestra lo siguiente. Dice que todos los predestinados han sido llamados eficazmente. Todos los llamados eficazmente han sido justificados. Y todos los justificados han sido glorificados. La forma, hermanos, en que opera la salvación es una cadena, como usted puede ver en este versículo del apóstol Pablo, una cadena que no se puede romper, una cadena que es inquebrantable. De hecho, este pasaje, este versículo que acabamos de leer específicamente, se conoce como la cadena de oro de la salvación. Y en esta cadena, que es preciosa, cuando la leemos, nos debe dar paz, tranquilidad, esperanza. Porque ¿qué es lo que dice? Dice que nadie que ha sido justificado, eficazmente, se perderá. Nadie que ha sido llamado eficazmente por Dios puede perder su salvación. A los que Dios predestinó,
a estos también, es decir, al mismo grupo de personas que llamó eficazmente a la fe en Cristo, y a aquellos que el Espíritu Santo ha llamado y ha despertado nuestra fe en Cristo, seremos justificados. Y a la postre dice que seremos también glorificados. Y por esto, hermanos, nosotros deberíamos levantar nuestros brazos al Señor, dar glorias a Dios, porque no hay ninguna condenación para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Es maravilloso, hermanos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda hacer perder nuestra salvación. Por lo tanto, toda la vida del cristiano que tiene esta certeza en su vida debe ser una vida constante de adoración, una vida constante de agradecimiento a Dios, una vida en proceso permanente de santificación en respuesta a esta misericordia que Dios ha tenido de cada uno de nosotros. Interesante, y note ustedes lo siguiente, para ir concluyendo nuestra reflexión de esta mañana, con respecto a nuestra glorificación. Dice Pablo, si usted se fija en el versículo 30, la última frase, cuando ha escrito toda esta cadena, dice, y a estos también glorificó. Mire la seguridad que nos da Dios. Porque ¿hemos sido glorificados nosotros? Todavía no. ¿Qué falta para ser glorificados? Bueno, que el Señor nos llame o que el Señor venga. Ahí será nuestra glorificación. Pero el apóstol Pablo nos dice que aquellos que han sido llamados serán glorificados. Dice que aquellos que han sido llamados han sido ya glorificados. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, aunque usted y yo no lo podemos ver debido al carácter de Dios, sí sabemos que el carácter de Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Que lo que Él ha decretado desde el principio se va a cumplir 100% como el Señor lo ha decretado. Por lo tanto, aquellos que fueron pensados en la eternidad para salvación, ya hemos sido, en la mente de Dios, ya hemos sido glorificados. Es decir, no hay ninguna posibilidad, hermanos, que no seamos glorificados. No hay ninguna posibilidad que perdamos nuestra salvación. No hay ninguna posibilidad que seamos condenados. En la mente eterna de Dios ya hemos sido incluso glorificados, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que todavía no puede sentir la seguridad de esta promesa que Dios nos hace a través de su palabra, tal vez sea esta la mañana en que debamos colocar nuestra fe en Cristo. Tal vez sea esta la mañana que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Pero al contrario, aquellos que están presentes esta mañana y que tienen en su corazón la certeza de tener puesta la fe en Cristo, pues todas estas promesas que el apóstol Pablo ha hablado son nuestras, hermanos. Tenemos vida eterna. Vamos a ser glorificados. Que a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros dolores, a pesar de las dificultades que vamos a pasar en la vida, a pesar de los momentos en que nuestra fe va a ser débil, al final la voluntad de Dios siempre va a prevalecer en sus hijos. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitará en el día postrero. Amén. Podemos. Señor, te damos las gracias por tu palabra esta mañana. Siempre agradecemos la posibilidad que tenemos de ir a ella. Porque tu palabra es viva, tu palabra siempre es eficaz, siempre nos renueva, siempre nos fortalece. Porque tu palabra es verdad. Señor, esta mañana oramos para que, a pesar de la debilidad, ignorancia, falta de conocimiento del que pone tu palabra, siempre sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones.
que Él transforme, que Él interceda por nosotros delante de tu santa presencia, por cada uno de nosotros. Y cada día, Señor, tu Espíritu Santo obre de tal manera en nuestros corazones que podamos ir perfeccionando nuestra vida en santidad, en parecernos, en ser semejantes, en ser a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras obras son insuficientes para eso, que somos débiles, porque fallamos permanentemente delante de ti. Pero el Espíritu Santo que mora y actúa en cada uno de nosotros es el que nos mueve siempre a reconocer tu grandeza, a reconocernos, Señor, como hijos tuyos y a gozarnos en las promesas que tú nos has hecho a través de tu santa palabra. Gracias, Padre, por este don que tiene este grupo de hermanos, Señor, en este pequeño lugar, de haber sido escogidos, llamados, adoptados, redimidos por el Dios creador de todas las cosas. Y gracias, Padre, por la certeza que nos das a través de tu palabra, de que un día estaremos delante de tu santa presencia, eternamente gozando de tus bendiciones, admirando el rostro de Cristo, mirándolo cara a cara. Anhelamos, Señor, ese momento en que seamos glorificados y transformados y gozar de ti para siempre. Amén. Vamos a cantar, hermanos, antes de terminar nuestro servicio de adoración al Señor, y vamos a cantar el texto de Habacuc, capítulo 3, aunque la higuera no florezca. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre bueno, queremos agradecer este tiempo que tú has permitido. Que el Espíritu Santo, Señor, nos convocó en esta mañana para reunirnos, parte de la iglesia visible en este lugar, para santificar y glorificar este día. Señor, lo hemos hecho reconociendo nuestra dependencia de ti, confesando que somos débiles y que pecamos constantemente. Hemos reconocido tu grandeza, reconociendo con nuestras oraciones tus cuidados, tus bendiciones para cada uno de nosotros y la salvación que tú has provisto para cada uno de nosotros. Te hemos alabado, Padre Santo, con nuestras oraciones y con nuestras alabanzas. Te hemos adorado, Padre Santo, con la actitud de nuestro corazón en esta mañana. Lloramos, Señor, que cada día perfeccione nuestra adoración. Que en nuestra oración permanente, que este tiempo de oración
y de adoración haya llegado delante de tu santa presencia como algo agradable. Señor, oramos para que cada día tú nos conformes a Cristo, para que nuestra adoración sea siempre más agradable delante de ti. Señor, ahora este pueblo que se ha reunido, parte de este pueblo, va a comenzar las actividades de la semana. Y queremos orar, Padre, para que tu bendición esté con cada uno de nosotros en todo lo que hagamos. Todas nuestras actividades, tú estés con nosotros, tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté cuidando también. Señor, pero también este pueblo que se ha reunido para pedir tu cuidado, tu bendición, tu dirección. También, Señor, sabemos que hay necesidades dentro de nosotros. Y tú las conoces, Padre. Hay necesidades materiales, hay necesidades de salud, hay necesidades espirituales. Y las presentamos delante de tu santa presencia. Y sabemos, Señor, que lo que tú respondas siempre va a ser lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Y que siempre va a ser de acuerdo a tu santa voluntad y que siempre va a ser en beneficio de cada uno de nosotros. Señor, consuélanos en esta gran verdad que tú nos has enseñado en esta mañana. Pero, Señor, también queremos orar por todos los hermanos que no pudieron estar con nosotros por diferentes motivos. Sabemos que hay algunos que están con problemas de salud y oramos por ellos, Padre bueno, para que tú les estés bendiciendo en este momento. Oramos también por aquellos que por trabajo o alguna situación específica no pudieron estar con nosotros hoy, también para que tú les cuides, tú les bendigas donde quiera que ellos se encuentren. Pero nuestra oración permanente, Padre bueno, es para aquellos hermanos que pudiendo estar con nosotros no lo hacen, para que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, en sus vidas, convenza, Señor, abra sus ojos espirituales. Y nuestra oración es siempre, si no quieren estar con nosotros, que estén en un lugar donde puedan adorar y santificar también tu santo nombre. Señor, oramos también como iglesia y en nuestra petición, que cada día, Señor, tú añadas a este pequeño grupo aquellos que han sido llamados por ti. Haznos una iglesia discipuladora. Haz en cada uno de nosotros, Señor, que coloca esta prioridad del mensaje, de entregar tu mensaje a través de tu palabra, a través de la predicación, a través de hacer discípulos. Señor, en nuestra oración permanente también delante de tu santa presencia. Padre, ahora, al momento de terminar nuestro tiempo de adoración, queremos pedir que tú nos sigas cuidando en el transcurso de este día, que las actividades que siguen en este día de adoración, a través de compartir con nuestras familias, podamos reflexionar en tu palabra, tener oración, cantar a tu santo nombre, tener reposo, meditar en tu palabra. Señor, también como pueblo nos hemos reunido para recibir la bendición que tú nos das, que es el cuidado, tu protección, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, como ministro del Evangelio, te entrego a esta tu iglesia la bendición que tú nos has enseñado en tus santas Escrituras. Y ahora, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Para los que quieran colaborar con la vida de la iglesia, atrás está el ofrendero. Que Dios les cuide.